Jesús. Amén. Amén, amén. Bendiciones a todos los hermanos aquí en cámara ya, listos para comenzar una nueva jornada en los caminos del Señor, buscando de su dirección y de su palabra. Y sabemos que este libro que estamos estudiando, el número 4, son unos temas que de verdad nos llaman la atención. Primero que todo nosotros como creación, como seres humanos, y a la vez también para entender nuestro comportamiento humano, no solamente en nosotros mismos, sino también cómo lo manejamos de acuerdo a las influencias que el mundo tiene a través de la corriente del mundo, como Pablo la llamaba. Hace 8 días se estudió qué es el pecado. Yo espero pues que haya quedado claro todo lo que se habló en esa sesión. Y hoy vamos a estudiar qué le ha hecho el pecado al mundo. Dentro de 8 días, el hermano, el hermano, mm, ya se me escapa pues el nombre, vea usted. El hermano Pedro va a tratar un tema que es también muy bien delicado porque tiene que ver mucho con ese ego que nosotros a veces manejamos. Existen las buenas personas y dentro de 15 días la relación que hay entre la tentación y el pecado. Eh, Hoy vamos a ver esta parte de lo que tiene que ver el efecto del pecado en toda la creación. Si nosotros que hemos estudiado la Biblia nos hemos dado cuenta desde la perspectiva de Dios, que Dios nos quiere enseñar a nosotros como hijos de Dios, cómo el pecado permeó como una gota de tinta en un vaso de agua, permeó toda la creación, no solamente al ser humano y la influencia del ser humano sobre entre ellos mismos, sino también la relación del ser humano con la creación y la creación con el ser humano. Cuando estudiamos Génesis nos estamos dando cuenta de que todo allí comenzó. Comenzó algo que nosotros hasta el día de hoy lo lamentamos. Los que tenemos conciencia bíblica, por decirlo así, nos lamentamos por lo que se mueve dentro de cada uno de nosotros, que es lo que llama Pablo la concupiscencia, el deseo de pecar, ese deseo que se mueve dentro de nosotros. Pero gracias a Dios que esa lucha encontramos un adversario bueno para esa tentación, es el Espíritu Santo. Y a través de la Biblia vemos también cómo el pecado empezó a obrar en la mente y en el corazón de los hombres, aún inclusive desde la misma primera familia que se formó, donde ocurrió el primer asesinato, Abel siendo asesinado por su hermano Caín. Para poder entender cómo el pecado ha afectado al mundo, nosotros tenemos que entrar a mirar no solamente lo que la Biblia nos enseña, mirar toda la enseñanza bíblica de la perspectiva de cómo el pecado ha estado actuando en cada ser humano de cada generación. La influencia del pecado en todas las sociedades de aquellos tiempos, donde reemplazaron a Dios por dioses ajenos, donde su adoración y su búsqueda era por el deseo y el placer y el deleite. Es el deseo que existe en el ser humano por complacerse a sí mismo, inclusive aflorando un sentimiento muy contrario al que Dios ha puesto en sus hijos, que es el egoísmo. Vamos a entrar a analizar poco a poco esta parte que tiene que ver para poder tener como la idea clara de qué es exactamente lo que está pasando en el mundo. Yo voy a leer esta primera introducción y vamos a ir desglosando algunos puntos para que podamos tener claridad en este pasaje. Dice así: ¿qué pasa con este mundo? Estamos en la página 21. ¿Qué pasa con este mundo?
Es una pregunta. Aún inclusive nosotros como hijos de Dios, como cristianos que profesamos una fe, nos estamos preguntando qué está pasando en el mundo. Todavía. Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos la muerte, la destrucción, la enfermedad y el dolor que nunca parecen dejar de suceder, tenemos que preguntarnos cómo llegaron las cosas a ser como son. Cuando tenemos la conciencia y la verdad ha llegado a nosotros de cómo el pecado influencia nuestra vida y cómo la influencia alrededor de nuestra propia familia, alrededor de nuestro trabajo, de nuestro vecindario, de nuestras relaciones interpersonales, ya estamos viendo algo que prácticamente el mundo está, como dicen, patas arriba como dicen. Las acciones de los seres humanos tienen consecuencias. Esas acciones, desgraciadamente, ya están estipuladas por Dios para recibir el justo juicio de Dios. Eso supuestamente debería ser obvio para nosotros, pero cada vez más las personas actúan como si no lo creyeran. A veces las personas pueden cometer algo, un acto que puede que no sea pecaminoso en el sentido porque o también tiene que ver algo con el orgullo, su mal carácter, una mala respuesta, que no deja de ser pecado porque estamos tratando muy mal a nuestro prójimo. Recordemos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y como dice Santiago, de una canilla no puede salir agua dulce y agua amarga. Nosotros como hijos de Dios somos llamados a entrar en un contexto tan diferente a lo que el mundo nos enseña. Y desgraciadamente ese comportamiento humano que se manifiesta en cada uno de nosotros pareciera que aumentara cada vez más. Lo vemos en nuestras propias familias, en los conflictos familiares. Lo podemos ver en las mismas noticias, en lo que en realidad está sucediendo en el mundo. Sí, y nos preguntamos por qué el mundo está así de mal. Entonces, mire, la Biblia nos afirma que el pecado ha corrompido toda la creación de Dios, originando todo el dolor que conocemos. A veces nos preguntamos también, pero ¿por qué le pasó esto si fulanito era tan buena gente? Bueno, lo de buena gente lo vamos a hablar dentro de 8 días, pero como dicen por ahí, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Y a veces tratamos como de buscar una excusa o de escudarnos para tratar de negar la realidad que Dios nos ha revelado a través de su palabra, de que nosotros somos portadores de esa semilla de maldad dentro de nuestro ser. Cada uno de nosotros ha sido permeado. Hemos heredado eso desde el Edén. Y no tenemos escapatoria, mi hermano. La gracia divina que ha venido a través de la palabra de Dios para enseñarnos estas cosas es para que despertemos y que nuestra conciencia nos llame la atención para decirnos que en realidad nosotros tenemos que tener una actitud, primero que todo, de reconocimiento, porque si no reconocemos, entonces no hay arrepentimiento. Cuando no hay reconocimiento, la persona prácticamente se está yendo por el hecho de que le da más importancia a sus anhelos, a sus deseos, a todo, prácticamente poniendo su mirada en sí mismo y evitando poner la mirada, no solamente en Dios, sino también en su prójimo. El llamado que Dios nos está haciendo a través de su palabra es que la tierra ha sido maldita por Dios por causa del pecado en el Edén. Si usted todavía se está preguntando por qué están pasando las cosas que están pasando a nivel mundial, ya tienen la respuesta. Ya tienen la respuesta. Acabamos de decir que el pecado tiene tiene consecuencias y son consecuencias muy serias. Y a veces también ese deseo de levantarse, como dice en Mateo 24, en Lucas 21, en Marcos 13,
que se iba a levantar nación contra nación. Hay un orgullo muy grande en los líderes mundiales que hace que las naciones entren en conflictos unas con otras. ¿Y todo por qué? Por causa del pecado. Entonces ya dijimos, el pecado tiene muchas consecuencias. Ahora, daña las relaciones entre las personas, arruina matrimonios y amistades, divide iglesias y separa familias. El pecado también afecta negativamente nuestra relación con el mundo natural. A veces, cuando la bendición de Dios llega a nuestras vidas y el pecado está dominando nuestra mente y nuestro corazón, no vemos la misericordia de Dios. Porque cuando el pecado está dominando la mente y el corazón de un ser humano, es como si esa persona tuviera una ceguera espiritual. Y esa ceguera espiritual es prácticamente que esa persona le está dando la espalda a Dios. El conocimiento que Dios nos da a través de su palabra nos trae estas verdades que nosotros tenemos que reconocer, porque es que yo invitaría a cualquiera de ustedes que está aquí presente en este grupo, somos 12 en este momento, podríamos preguntarnos, pero ¿qué otra explicación le podíamos dar a lo que están viendo nuestros ojos? Nosotros vemos los noticieros y yo no sé, ¿ustedes no se han dado cuenta que en los últimos 15 días, 3 semanas, han ocurrido más de 40 terremotos en todo el mundo? Que los conflictos entre las naciones cada día se ponen cada vez más difíciles, que hay conflictos en diferentes partes del mundo, que hay alborotos. Donde usted mire, al norte, al sur, al este o al oeste, ahí hay un conflicto. Y ese conflicto es prácticamente el engendro del pecado actuando sobre las naciones del mundo. El pecado, además, afecta nuestra relación con Dios. Tú sabes que cuando nosotros estamos en una situación donde le estamos abriendo la puerta a algo que no le agrada a Dios, es como si nosotros estuviéramos descuidando esa comunión con Dios, esa relación con Dios. Porque tal vez nosotros como cristianos ya no estamos pecando como pecábamos antes, pero ahora nuestra batalla, como dice el apóstol Pablo, que estamos batallando todavía en nuestra mente, porque nuestra lucha es espiritual, no es con las personas. Por eso nos llama mucho a orar, a mantenernos en oración constantemente. Volcando el amor. Entonces, voy a repetir para que no perdamos el hilo de la idea. El pecado además afecta nuestra relación con Dios, volcando el amor que le pertenece solo a Él y dirigiéndolo hacia nosotros mismos. La consecuencia final de este rechazo a Dios y rebelión contra Él es la muerte, tanto la física como la eterna. Vamos a profundizar un poquitico en estas sentencias de muerte, porque a veces no tenemos claro estas situaciones. Y a medida que vamos entrando en el tema, vamos a ir desglosando. Dice en el último párrafo de esa página, estas son las consecuencias del pecado y estas son las razones por las que deberíamos compartir el Evangelio con los demás. No queremos que nadie muera. El apóstol Pedro, por revelación, nos muestra en sus cartas que Dios es paciente, no deseando que nadie perezca, que todos vayamos al arrepentimiento. No queremos que nadie muera y enfrente todas estas consecuencias. El mundo y toda la gloria del mundo y todas las cosas que se mueven en el mundo, digamos, ese mover espiritual, que la gente se sienta atrapada como peces en una red, en las cosas que el mundo le ofrece. Y cuando yo le estoy hablando del mundo, hermano, le estoy hablando de, de la influencia de la música, de las películas, o sea,
eventos, conciertos, cualquier otra cosa, la vanidad del mundo. Acordemos que también se nos decía que el mundo fue sujeto a vanidad. Cuando vamos a un centro comercial, como que nos provocaría comprar medio centro. Nosotros queremos que se reconcilien con Dios a través de la fe. Cuando predicamos el Evangelio, nosotros queremos que la gente le sean abiertos sus ojos espirituales. Por eso es tan importante que nosotros sepamos cómo hablarle a las personas. No que te vas a ir al infierno, sino que haya un despertar de esa conciencia que te dice en qué condición tú te encuentras delante de Dios. Y por eso es tan importante que nosotros podamos tener clara esta idea en nuestra mente. Porque cada día que tenemos comunión con Dios, cada día nos preparamos para enfrentar al pecado en ese día. No solamente en nuestras propias concupiscencias, sino también en lo que nos llega a través de las personas. La promesa de vivir una vida eterna con Dios es para aquellos que llegan a ese punto de entender y comprender que sin Dios no hay nada. Sin Dios no hay nada, mi hermano. Y aquellos que dicen que tienen ganado el cielo, yo pienso que hasta el apóstol Pablo sentía esa cosa de que no pretendo decir que ya lo he alcanzado, simplemente prosigo la carrera al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Ese llamado es vigente tanto para ti como para mí. Vamos a la página 22, donde dice, el pecado corrompió la creación. Vamos a empezar a desglosar un poquitico cómo afecta el pecado, toda la creación, toda, absolutamente todo lo que hay en el planeta, inclusive en nuestro santo ser aquí. Dice, el pecado es fundamentalmente una rebelión contra Dios. Hace 8 días se habló de lo que era el pecado y definitivamente creo que la idea está demasiado clara. Es un rechazo a sus mandamientos y realmente un rechazo para Dios. Pero los efectos del pecado no se limitan a nuestra relación con Dios. Los efectos del pecado afectan todo lo que experimentamos. Cuando usted de pronto, a ver, ¿cómo lo podría explicar esta parte que tiene que ver con la creación? Cuando Dios dice que nosotros vamos a sembrar y que la tierra nos va a dar espinos y abrojos, o sea, maleza, es cuando vemos que las cosas a través de la misma creación, como que no encontramos el fruto que queríamos encontrar. El clima, la misma respuesta de la creación de Dios hacia una manifestación de, de queja ante Dios, por decirlo así. Porque a veces nos preguntamos, pero ¿por qué pasan tantas cosas en el mundo? Que las inundaciones, que las sequías, que las pestes, ahí están las famosas pestes que afectan a mucha humanidad. Los alborotos, o sea, esa discordia entre los seres humanos. Y nosotros podíamos ver primero que todo cómo la misma naturaleza está reaccionando ante el mismo pecado. La palabra nos enseña que la tierra también está clamando por su redención, ahí en Romanos capítulo 8. Y tal vez no lo podamos entender, pero mis hermanos, la tierra es un ser vivo, la tierra es un ser vivo y también está clamando por su redención. Yo creo que está harta de tanta maldad y tanto daño. Cuando nosotros mismos colaboramos en la destrucción de la misma creación de Dios, cuando descuidamos ese entorno que está a nuestro alrededor, tirando basura o no teniendo cuidado de lo que Dios nos ha dado. Vemos la evidencia de esto a nuestro alrededor. Dice así el segundo párrafo. La luz del sol nos pone en riesgo de cáncer de piel. Los ríos, lagos y océanos se vuelven caóticos y mortales cada vez que comienza una tormenta.
Los terremotos arrasan hogares y ocasionalmente afectan naciones enteras. Sequías, tornados, incendios forestales. Todo esto es el resultado de la presencia del pecado en el mundo. El dolor, el miedo y todo aspecto negativo de nuestras vidas tiene sus raíces en la semilla de maldad plantada por Adán y Eva en el Edén. Si usted quiere ahondar un poquitico en esto que acabamos de leer, yo lo invito para que vaya a Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, esos tres capítulos que hablan de las cosas que estamos viendo que están sucediendo en este momento. Entonces vamos a tener un poquito de claridad. El Señor nos estaba mostrando que todas estas cosas eran necesario que acontecieran. Y yo le pregunto, ¿pero por qué es necesario? ¿Por qué no entramos a analizar ese es necesario? Si sabemos que prácticamente la justicia de Dios tiene que imponerse dentro de esos atributos que Dios tiene que cumplir, porque su misma esencia prácticamente hace que se tenga que cumplir la justicia de Dios. Cuando nosotros no cuidamos la naturaleza, porque como el caso de Adán, que se le dijo que iba a labrar el huerto, que lo iba a cuidar, que iba a enseñorearse de él, que las cosas iban a salir bien porque todavía no estaba ahí como el pecado. Pero, mis hermanos, si nosotros nos ponemos a mirar, a veces el descuido tan grande de esos entornos que tenemos a nuestro alrededor, es una dejadez que está abrazando al ser humano para descuidarse a sí mismo y descuidar su entorno. Y eso es fruto del pecado. Usted dirá, pero esas personas, ¿por qué son así o porque están en esa condición? Pues tenemos que mirar que todo eso tiene una respuesta. El pecado, el pecado. Y no somos nosotros los que somos llamados a decir, pero ¿qué hizo? No somos llamados a juzgar a nuestros hermanos o a cualquier ser humano sobre este planeta. Nosotros tenemos que cuidarnos de eso, de emitir cualquier juicio de nuestra boca. Eso le pertenece a la soberanía de Dios. No solamente en cualquier aspecto, sino que no nos podemos ni siquiera alegrar que hubo algún tipo de justicia, porque esa alma a lo mejor es un alma que se va a perder. Pero de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces estamos viendo algo acá que dice, los efectos del pecado en nuestras relaciones, mire que estoy hablando ya de relaciones, las relaciones con nuestras propias familias, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con los hermanos en la iglesia, cualquier entorno, esas relaciones van a ser permeadas por el pecado. La gracia divina que ya debe de estar habitando dentro de ti como hijo de Dios va a hacer que el pecado no triunfe. Porque si nosotros cumplimos la palabra de Dios y la obedecemos tal como Él nos la expresa, el pecado no se va a enseñorear ni de ti, ni de tu mente, ni de tu corazón. Somos susceptibles, sí, pero ya tenemos el poder dado por Dios para luchar contra esa naturaleza que nos invita a hacer todo lo contrario que a Dios le agrada. Entonces ya estamos viendo, los efectos del pecado en nuestras relaciones son tan devastadoras como cualquier desastre natural. Hermano, usted no sabe, es que es tantas las familias están afectadas por el pecado, pero no reconocen que es el pecado. ¿Por qué? Porque ha primado el egoísmo, porque ha primado supuestamente la justicia del hombre y no la justicia de Dios. Y a veces nosotros como cristianos también nos podíamos preguntar, pero ¿por qué mis hermanos son así? ¿Pero por qué mis hermanas están esto? ¿Por qué lo otro y lo otro? Ya tienen la respuesta, es el pecado. Y no queremos aceptar, porque desde el momento mismo en que nosotros nos negamos a reconocer que cuando hay un problema, hay dos elementos, porque el problema no es personal. El problema
personal tú lo resuelves con Dios, pero el problema interpersonal, tienes que darte cuenta de algo, que tú tienes parte también en ese problema, pero ese problema tiene solución si seguimos las directrices de nuestro Señor Jesucristo. Que en tu familia siguen, bueno, ya no hablemos del cristianismo. Que es que yo soy cristiano y mis hermanos o mis hermanas no lo son. Ora por ellos y no cojas lucha. Muéstrales ese amor tan grande que ha sido derramado en tu corazón. Pero entonces, debido al pecado, hacemos intentos desesperarnos por superarnos unos a otros en ser el mayor pecador. O sea, se impone uno contra el otro. Luchamos para desafiarnos unos a otros. Entonces, esa autoridad que de pronto podíamos tener en determinado momento de nuestra vida nos corrompe y el poder nos seduce. El orgullo nos destruye en todas las formas imaginables. La Biblia está llena de esto, desde Génesis hasta Apocalipsis, está llena de este problema de las relaciones interpersonales. Y todavía nos estamos preguntando, ¿pero por qué? El pecado. Ahora, hago un paréntesis acá, porque hay gente que dice, pero si Dios es tan todopoderoso, ¿y por qué no un plumazo y ya? Mi hermano, Dios nos dio libre albedrío. Usted es libre de pecar si quiere pecar. Usted es libre de librarse del pecado si usted quiere librarse del pecado. Somos soldados de Cristo y somos llamados a luchar contra esa naturaleza pecaminosa que nos seduce y nos invita. Es una pelea diaria. Esto no es de a raticos o que la semana que viene va a venir el pecado, a ver, a tirarme el anzuelo, a ver si yo lo cojo o no lo cojo. No, hermano. La lucha es todos los días. Por eso el apóstol Pablo nos invita a ponernos la armadura de Dios todos los días, como lo dice en Efesios 6:10. Vamos a hablar de unos punticos que de pronto para que lo tengan como una referencia bíblica, ¿sí? Que tiene que ver eh, cómo ya vino el juicio de Dios por causa de la desobediencia de, de Adán y Eva. Dice así el último párrafo. En particular, Génesis recalca tres áreas en las que el pecado afectó la vida terrenal. Dice, la primera de ellas es el dolor en el parto. Bueno, ellos antes de tener hijos como que pecaron primero, entonces no supieron que era tener un parto sin dolor. Dios dice que el sufrimiento de la mujer al dar a luz a un bebé será multiplicado. Eso está en Génesis 3:16. La segunda área es la dificultad en las relaciones matrimoniales. Usted ve por qué hay tanto conflicto matrimonial y ahorita que esta sociedad moderna ha hecho que la mujer levante un movimiento en favor de ella, como el empoderamiento femenino. Dice así, en particular se afirma que a la mujer se le dificultaría vivir bajo el diseño divino de la unión marital. Génesis 3:16b. Ya estamos viendo que Dios ya te estaba avisando que aún inclusive lo que estamos viviendo hoy en día en las relaciones matrimoniales se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Dice también, por último, se menciona que el trabajo se complicaría. Ya sabemos que dice ganarás el pan con el sudor de tu frente. Yo no sé si Adán cuando estaba cuidando el huerto sudaba o no sudaba. O yo no sé si el fruto se daba mucho más rápido que ahorita. De pronto la cosecha era en bombas, como muy rápido, no lo sé. Pero dice así, que debido al pecado el sudor sería algo característico de aquellos que con arduo trabajo y complicaciones traen comida a su hogar. A veces nos quejamos y yo no puedo hablar por ninguno de ustedes. Yo les puedo mostrar un poquito de lo que Dios por lo menos ha hecho en mí.
Y uno de los frutos del Espíritu Santo que, que me ha permitido vivir un poco en paz es la paciencia y la mansedumbre. A veces levantamos la voz y no nos damos cuenta, pero los demás sí. A veces tenemos una mala respuesta, un mal carácter. A veces nos impacientamos con aquellos que están a nuestro alrededor porque no hacen las cosas como nosotros queremos. Y nosotros nos tenemos que preguntar que somos llamados a mostrar ese fruto para que la respuesta a esos sentimientos que se quieren levantar dentro de nosotros para armar contienda. Mis hermanos, nosotros no estamos libres de pecar. Decimos que somos cristianos y vamos los domingos a la Biblia y a la iglesia y estamos aquí reunidos, 14 personas, escuchando algo que Dios ha plasmado en su palabra para mostrarnos qué es lo que se mueve dentro de nosotros y que necesitamos seguir luchando. Uno no se jubila del pecado. Esto es hasta que el Señor mande llamar, o si por la gracia divina nos vamos en el arrebatamiento. Pero tenemos que estar preparados. Y esa preparación implica una comunión diaria y constante, tu oración para enfrentar ese nuevo día, que venga lo que venga. Tú ya eres un soldado o una soldado de Cristo, lista para enfrentar lo que sea. Viene la parte más maluca, donde dice el pecado engendró la muerte, en la página 23. La consecuencia final de nuestra rebelión contra Dios es la muerte. ¿Qué nos dice Génesis 6:23? Es que Génesis, estoy todavía en Génesis. Romanos 6:23. Lo leo rapidito. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Hermano, esto no lo podemos tomar a la ligera. Porque cuando ya estemos bajo el juicio eterno de Dios, ya no va a haber reversa. No hay segundas oportunidades. Es un dolor no solamente propio, sino ajeno por aquellas personas que están con un sentido de indiferencia al llamado de reconocer su condición y poder llegar a reconocer a Dios en su vida, llegando al arrepentimiento y pidiéndole perdón. Estamos jugando con nuestro destino eterno. Y cuando digo jugamos, es como si yo me hiciera parte del paquete de aquellas personas por quienes oramos todos los días, para que Dios tenga un encuentro divino con ellos, para que Dios derrame misericordia sobre esas personas. Usted puede pensar aquí que, no, el hermano Camilo está muy bien. Miren mis hermanos, usted no sabe las aguas que se mueven alrededor de uno, los conflictos de las familias, lo que afecta también a nuestros hijos. Simplemente es la obra del pecado que quiere destruir las familias. Recordemos que todas las familias iban a ser benditas en el Padre Abraham. Y cuando estamos caminando de la mano de Dios, vamos a contar con la bendición de Dios. ¿Usted quiere saber cuál es la bendición de Dios, mi hermano, mi hermana? Váyase para el capítulo 28 de Deuteronomio. Dios está hablando de todo lo bueno, las bendiciones, los regalos, todo lo que Dios te puede dar a ti. Y eso también se lo tenemos que enseñar a las personas. Ahora, el combate que hay entre la bendición de Dios y el pecado que se mueve alrededor de tu vida o en tu familia o en tu sociedad es para enfrentarlo como soldado de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que arrebatar las bendiciones, pero caminando de la mano del Señor. La palabra dice, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es la fe.
A veces nuestra fe se diluye en el temor por las circunstancias que puedan estar pasando alrededor de nuestras vidas. Y nosotros no podemos permitir que ese temor se enseñoree de nosotros. Dice así, las consecuencias del pecado hallan su cúspide en el postrer enemigo, tal como Santiago lo expresa. El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:15. Esto no es otra cosa que un eco del Génesis. Desde Génesis Dios dijo que la desobediencia iba a tener un precio y el precio es la muerte. Pero no la muerte en ese momento espiritual, ¿sí? Iba a haber un conocimiento para llevar a las personas al arrepentimiento. Pero sabemos que nosotros como seres humanos ya estamos sujetos a ese evento que se llama la muerte. Dice así, esto no es otra cosa que un eco del Génesis. Cuando Dios advirtió a Adán y a Eva que si comían del fruto prohibido, que aquí se gestó la desobediencia. Hermano, desobedecer es pecar. Ciertamente morirían. Dios no mintió cuando afirmó esto y aunque no fue inmediato en todos sentidos, su advertencia se convirtió en sentencia en cuanto Adán y Eva comieron del fruto. Ese llamado, ese llamado de Dios es para nosotros también. Si nosotros teniendo el regalo de su palabra, esa revelación tan maravillosa que existe en la Biblia, hermano, son las instrucciones para que vamos por donde Dios quiere que vayamos para recibir lo que Él nos ha prometido. Usted no va a recibir lo que Dios le ha prometido si usted está en desobediencia. Y quiero que sepa que esto es la aplicación de Romanos 2, cuando dice, tú que enseñas no te enseñas a ti mismo. No se sienta regañado, hermano o hermana. Esto es para mí también. Estamos en el mismo paquete. Y somos llamados a responder de la manera adecuada al llamado de Dios. Dios es paciente, Él no quiere que nadie perezca. Dejemos de darle largas a lo que Dios quiere que se corrija en tu vida. Ah, es que yo soy así, a mí nadie me cambia. No, tú estás tomando tu decisión. Estás tomando tu decisión. Y si por cualquier cosa te enojas o te comportas de una manera que no es la apropiada de un hijo de Dios, hay algo que arreglar. Hay algo que arreglar. Tal vez no estás fornicando, tal vez no estás adulterando, tal vez no estás robando, tal vez no estás matando a nadie, tal vez no estás blasfemando el nombre de Dios. Pero como decíamos ahorita, ¿sí? El pecado empieza a enseñorearse de nuestra mente, nuestra batalla ya empieza a caminar en lo que hay en el corazón, de lo que llenamos nuestro corazón y de cómo juega la mente. Por eso mantener ese llamado, que no solamente hace el pastor, sino los grandes predicadores, los maestros, los líderes de las congregaciones, mantener la comunión con Dios es indispensable para no abrirle ni siquiera un poquitico la puerta a las posibilidades de caer en pecado. En primer lugar, dice así, segundo párrafo. En primer lugar, esta muerte se refiere a la muerte física. Vamos a hablar de esto, porque a veces la gente piensa que es muy natural la muerte. Lo volvimos algo natural. Esto significa que la razón inicial por la que nuestra vida tiene un final fue la rebelión de Adán y Eva contra Dios. En otras palabras, la muerte, a pesar de ser parte del orden natural actual, es ajena al diseño de Dios para el universo. Dios no quería, pero nosotros fuimos los que tomamos la decisión. Es antinatural, el creador no creó este mundo con defectos. Dios, ¿qué dijo Dios en Génesis? Y Dios vio que era bueno, lo hizo perfecto, lindo, precioso, con toda la sabiduría del caso.
Todo lo hizo bueno en todo sentido. La vida era lo normal. ¿Qué pasó? Que el pecado engendró una nueva normalidad en la que la vida es breve y la muerte reina sobre los seres terrenales. Ya entiende por qué morimos. Pero tenemos posibilidades de prepararnos. Mire, la gracia divina que ya ha llegado a la vida tuya y a la mía es el mejor regalo, el mejor milagro, la conversión tuya a los pies de Cristo. Ese es el mejor milagro. Que un ser que estaba revolcándose en el pecado como un marrano en medio del pantano. Así estábamos nosotros antes. Era nuestro deleite y nos complacíamos en cualquier cosa, no importa. Pero qué bueno el reconocimiento, no solamente por el final que íbamos a tener, sino también por el hecho de que nosotros, teniendo ese conocimiento, podíamos darnos cuenta de cómo nuestro todo santo ser, espiritual, mi cuerpo, se estaba pervirtiendo por esa cosa que llamamos pecado. Y como decía Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora dice así, pero la muerte física no fue la única que Dios prometió. La muerte que trae el pecado también es una muerte espiritual, al distorsionar nuestra relación con Dios. Tal como sucedió con Adán y Eva, a los pecadores se nos ha negado el acceso a la presencia del Dios Santo. Por eso dice también, por el pecado no tenemos acceso a una relación con Él en la que disfrutemos de su gloria. Eso está escrito en Romanos 3:23. Romanos 3:23 lo dice muy claro. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire, le damos gracias a Jesucristo por lo que hizo en la cruz. Y dice así, de hecho, esto debería ser lo que nos preocupe más, pues esa muerte espiritual continúa en un estado permanente cuando alguien muere apartado de la obra reconciliadora de Cristo. Este pasaje es muy importante que usted lo tenga presente. Yo se lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque lo voy a leer completo. De hecho, esto debería ser lo que nos preocupe más, pues esa muerte espiritual continúa en un estado permanente. Cuando alguien muere apartado, óyeme bien, apartado de la obra reconciliadora de Cristo. A diferencia de lo que muchos enseñan, morir no significa descansar en paz para el pecador. Mis hermanos, yo no sé si usted ha ido a funerales, pero parece que no hay muerto malo. Dice así, a diferencia de lo que muchos enseñan, morir no significa descansar en paz para el pecador, sino sufrir en el infierno, como dice Mateo 25:41. Voy a leer Mateo 25:41. Mateo 25:41. Aquí está. Dice Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Estamos hablando de esas personas que no quisieron recibir la bendición de Dios, de acercarse a Él y recibir el regalo de la reconciliación a través del sacrificio en la cruz. No hay muerto malo, ¿verdad? Siempre hablamos de las cosas buenas. No queremos ofender, pero no es momento de hablar esas verdades, ¿verdad? Tenemos que hablarlas en vida, mis hermanos. Aprovechemos que cuando estos seres queridos o no queridos están en las últimas, que nosotros seamos atalayas para ellos y que podamos llevar la bendición de reconciliar a esa alma con el Dios creador. Dice así, la muerte eterna
que corresponde a todo pecador es el destino que el pecado otorgó a toda la humanidad. Nosotros estamos impregnados de eso. No se nos olvide. Somos propensos a tener una mala respuesta, un mal pensamiento. Somos propensos a desviarnos del camino que Dios nos ha trazado cuando algo se aparece delante de tus ojos. Por eso el Señor decía, como lo decía Job, hay que cuidar los ojos, mis hermanos. Los ojos son una entrada muy grande para muchas cosas que llegan al alma. El 80% se alimenta a través de los ojos. El pecado humano ha maldecido este mundo, pero a pesar de que los efectos distorsionadores del pecado son visibles a nuestro alrededor, hay esperanza. Gloria a Dios. El Evangelio es la respuesta. El Evangelio es la respuesta al anhelo del mundo por la redención. Jesús es el único que puede traer bendición a este mundo maldito. Él venció a la muerte a través de su propia muerte en la cruz y su resurrección. Y también regresará para hacer todas las cosas nuevas. Ese día, y lo veremos, los efectos del pecado en el mundo serán eliminados para siempre. Gracias a Dios. Mis hermanos, a veces dice, pero ¿cómo así que la tierra es maldita? Yo le voy a leer esto que está aquí en Génesis, cuando el Señor habla con Adán. Dice así en el versículo 17 del capítulo 3 de Génesis. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, no malinterpreten esto, porque Dios nos dio a la mujer como ayuda idónea. Lo que pasa aquí tiene que ver es con el pecado, la desobediencia. O sea, Adán sabía que la mujer había transgredido la ley de Dios, la obediencia. No me coman de ese palito. Pero Eva fue engañada. Pero Adán le hizo caso a la engañada. Cuando Dios dice, por cuanto escuchaste la voz de la mujer, eso no aplica para que yo no vaya a escuchar la voz de mi mujer. Mi mujer es la ayuda idónea. Es esa compañera súper inteligente que Dios me ha dado para que nuestro camino juntos en esta vida, en este peregrinaje, sea de bendición y de prosperidad. Aprender a escuchar la voz de la mujer, pero ¿basado en qué? En la ley de Dios. Aquí que está diciendo Dios, le está diciendo a Adán, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer que había desobedecido. Dice así, y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Dios mismo maldijo la tierra. Y el pecado se enseñoreó de todo. Jesús no lo expresa hace 2000 años cuando fue tentado en el desierto. Usted lo puede leer en Lucas capítulo 4, versículo 4, donde el mismo Satanás le dice, mira, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, a ti te los entregaré si postrado me adorares, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Estamos hablando de una potestad demoníaca, pero usted se preguntará, oye, pero ¿y por qué Satanás tiene todo ese poder? Es que Dios respeta los derechos legales, espirituales. Y por eso es que Dios permite muchas veces que aunque Satanás no puede hacer lo que él quiera, él siempre cuenta con la aprobación de Dios para cualquier tentación, no de parte de Dios, ¿ok? No confundan esto, no de parte de Dios. A nosotros nos va a llegar la prueba o nos va a llegar la tentación. Y esa prueba o tentación, que según el griego es la misma palabra, tiene que ver con dos cosas. La primera, a fortalecer tu fe pasando la prueba o rechazando la tentación. O en segundo lugar, para destruir tu estado espiritual obedeciendo al pecado. Esas son las dos cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener presente. Cuando venga la prueba o
cuando venga eso, que es la tentación, que vendría a ser una misma prueba para ti mismo. El pecado trajo consecuencias lamentables al mundo y por eso vino Jesús a esta tierra, a traer justicia y misericordia. Usted dirá, bueno, son dos palabras como muy comunes y todo eso, pero justicia es justicia y misericordia es misericordia. ¿Tú quieres ver la misericordia de Dios? Cuando abras tus ojos por la mañana y veas esa luz en tu ventana y tengas un pan que llevar a tu mañana, en la mañana para el desayuno, y que tengas manera de ir a conseguir el pan diario de cada día, tu sustento, y que tengas un matrimonio y unos hijos. Hermanos, tenemos que mirar la misericordia de Dios en esos pequeños detalles. El profeta Isaías presenta lo que hizo Jesús ante las consecuencias que el pecado trajo a la humanidad, demostrando que él lo tomó personal. Meditemos en la descripción del profeta y nos invita a responder unas preguntas. Son las 8:07. Bueno, vamos a mirar a esta parte. A ver, voy a leer esto que dice en Isaías 53, del 3 al 7 y el 9. Despreciado y desechado entre los hombres. El primer capítulo de Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Varón de dolores, experimentado en quebranto, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Aquí está Jesús recibiendo el castigo que tú y yo merecíamos, lo está recibiendo él en su cuerpo. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Cómo lo pudo hacer? Porque nos ponemos en esa reflexión como humanos. Dicen los médicos cuando ven la pasión de Cristo y la descripción bíblica, que Jesús, un ser humano normal, no hubiera podido aguantar lo que Jesús aguantó. El Dios eterno estaba habitando ese cuerpo. ¿Podríamos encontrar esa explicación? No lo sabemos. Y él, como ser humano, murió en la cruz. Pero el Espíritu era del Dios mismo, el Espíritu Santo. Mire, a él fue reconocido. Él fue reconocido cuando leemos Apocalipsis 4 y 5, de que allá en el cielo se le reconoció eso que él hizo por la humanidad. Con la sangre derramada en la cruz, ese fue el precio que él pagó para comprarte a ti y a mí. Y por eso el Señor advierte muy claro en Hebreos que hay personas que van a pisotear la sangre, esa sangre santa, que no la iban a valorar. Gracias a ella tengo redención de mis pecados, los tuyos también. Y si esculcamos un poquitico las escrituras, dice que Dios ya no se acuerda de nuestro pasado. Somos nosotros los que lo traemos a la memoria. Somos nosotros los que no nos perdonamos todavía por cosas que ocurrieron. Quisiéramos volver al pasado para arreglar las cosas, pero entonces Dios no tendría nada de qué perdonar. Esa es la gracia divina, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y tenemos que mirarlo desde ese aspecto. Tal vez es un misterio muy grande. Tal vez nos vamos a enterar de muchos detalles cuando ya estemos allá arriba, porque ya tenemos sembrada la palabra.
en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero muchas cosas que no conocemos las vamos a conocer en más detalle allá. Así que no nos reventemos la cabeza buscando explicaciones de por qué aquello y que por qué lo otro. Caminamos por fe. Caminamos por fe en Jesucristo, que murió en la cruz, que fuimos justificados por su sacrificio en la cruz, que ya no hay ninguna condenación los que andamos en Cristo Jesús. Por eso usted puede dormir en paz. Usted puede tener la certeza de que usted ya tiene el mejor regalo que Dios le puede dar a un ser humano, que es la redención de su alma. Y la lucha que nosotros como hijos de Dios tenemos es que se nos encargó la gran comisión, que nosotros tenemos que llevar el evangelio a toda criatura. Y nosotros tenemos que hablarles con mucha sabiduría, porque nadie tiene comprada la vida. Hoy estamos, mañana quién sabe, pero tenemos que estar listos. Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo, que a pesar de lo que hemos aprendido hoy, no le busque la culpa a nada. Todo es causa del pecado. Y simplemente, si son seres humanos, oremos por ellos, perdonemos, reconciliémonos, hablemos de lo maravilloso que es Dios con los seres humanos. Y quizá Dios conceda el arrepentimiento y a lo mejor esa persona va a recapacitar y va a llegar a los pies de Cristo. Amén. Aquí hay unas preguntas que yo sé que son un poquito elementales, pero no sé, pastor, si usted quiere las hacemos o... Claro, claro, hermano, hágala. Bueno, dice así la primera. ¿Cómo describe el pasaje el maltrato que recibió Jesús? Sería algo similar a lo que nosotros nos mereceríamos. Cuando en nuestro peregrinaje terrenal vemos que alguien eh, eh, murió, por decirlo así, en pecado, no sabemos si en pecado o no, eso solo lo sabe Dios, no sabemos si esa persona se arrepintió, pero nosotros como seres humanos somos muy llamados a hablar de la justicia divina, pero no nos apercibimos que esa justicia divina también va a caer sobre nosotros. Entonces hablamos por hablar. Ah, no, vea, no recibió castigo aquí en la tierra, pero hay una justicia divina. Sí, hay una justicia divina. Usted lo ha dicho y también es para usted. Y como dice Mateo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que medís vas a ser medido. De nuestra boca no puede salir ningún tipo de juicio. Todo lo que está pasando, así sea por causa del pecado, Dios lo está permitiendo por alguna razón. Como dicen por ahí, no hay mal que por bien no venga. Y si nosotros ya estamos en una sensibilidad espiritual tan grande, vamos a empezar a sentir lo mismo que Dios siente por el pecado. Algo muy horrible, algo que Dios aborrece, algo que Dios no quiere ni ver. Por eso Dios le dio la espalda a Jesús cuando él cargó con esa copa amarga de toda la maldad y de todo el pecado de la humanidad. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ya vemos que un Dios santo no comulga con el pecado. Pero sabía que esto que estaba sucediendo era una batalla espiritual grandísima para la redención de nuestras almas. Si lo miramos desde ese punto de vista, hermano, tenemos mucho que agradecerle a ese creador que un día nos dio vida, que tal vez permitió que pasaran muchas cosas malucas. Pero si no pecamos, ¿de qué valdría la redención entonces? Eso es una buena pregunta para que cada uno de ustedes se haga. Pero eso no quiere decir que porque sobreabundó la gracia vamos a seguir pecando, como dice el apóstol Pablo. Nosotros somos llamados ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. Y por eso decir, ¿cómo describe el maltrato que recibió Jesús? Mire, si los que ya vimos la película La Pasión de Cristo, ustedes vieron cómo se ensañaron con el Señor.
Eso no lo aguanta, ni usted ni yo. ¿Jesús hizo algo para merecer ese maltrato? Le hago esa pregunta. ¿Cómo fue su vida terrenal, la vida de Jesús? Escucho voces. Pues santo, perfecto, y él no merecía eso, lo que lo merecíamos fuimos nosotros. Amén. ¿Por qué sufrió de esta manera? Por amor. Sí, lo hizo por la humanidad, por los pecados, Él los cargó por nosotros. Sí, exactamente. No, está bien, esa parte en lugar de quiénes, de nosotros, pero ¿por qué sufrió de esta manera? Esa es una pregunta que nosotros nos podía hacer, pero ¿por qué así? O sea, no sé. Eh, o sea, podían haber hecho algo como hicieron con Pablo. Sí, cortarle la cabeza y ya, pero uno dice, bueno, y la trascendencia a través de los siglos, de las enseñanzas que Dios deja para formar lo que llamamos su cuerpo, la iglesia, que comienza en el Pentecostés. La pregunta es que la manera en que Dios eligió castigar al pecado en el cuerpo de Jesús era la manera en que nos íbamos nosotros a recibir también el justo juicio de Dios. Por eso nos preguntamos si aquellas personas que se van de este mundo sin Jesús en el corazón, o sea, Cristo murió por él, pero esa persona no quiso saber de Cristo. Preguntémonos esa parte también. No somos llamados a juzgar, ya se lo dije, pero una persona que parte de este mundo sin Jesús en el corazón, sin haberlo confesado, como dice Romanos 10, si confesares con tu boca, no nos cansamos de repetir las mismas cosas, hermano. Nosotros vamos a ser juzgados por cada palabra que sale de nuestra boca. Por eso tenemos que tener cuidado de eso. ¿Qué logró Jesús para nosotros al morir en nuestro lugar? Tener la misericordia que tiene hoy por nosotros. La salvación y poder estar junto a él. La salvación de nuestras almas a través de la redención de nuestros pecados. Muy bien. Redención, perdón, salvación. Perfecto. ¿Cómo esto nos da esperanza ante las consecuencias de nuestro pecado? Miren, antes de que contesten, yo quiero hacer un comentario. La Biblia nos enseña que si bien el pecado, esa naturaleza que se mueve dentro de cada ser humano, no va a ser eliminada, pero como lo dije al principio, vamos a tener el poder del Espíritu Santo para luchar contra esa naturaleza. Que esa naturaleza ya no se enseñorea de nosotros, ya no somos esclavos del pecado. Por eso dice, ¿cómo esto nos da esperanza ante las consecuencias de nuestro pecado? Ya tenemos la salvación. Y tenemos también el poder de él para ayudarnos a mantenernos firmes, porque esa es nuestra esperanza. La Ahora, esperanza es esa vida que tenemos con él. ¿por qué es importante afirmar que no solo hemos sido lavados y justificados, sino también santificados en Jesús? ¿A eso a qué se refiere ese pasaje de Isaías? Exactamente. Un pasaje que tanto se malusa y tanto se malinterpreta y se abusa de, por su llaga hemos sido curados. Está hablando de la santificación, de la sanidad del pecado. Exacto. Entender estas tres cosas que ocurrieron en la cruz es el beneficio más grande para la humanidad. Jesús compró toda la humanidad, pero no toda la humanidad quiere ir a sus pies.
Él dice, Él pagó por los pecados de todo el mundo. Pero hay otros que no quieren seguir esclavos del pecado. Dice así, Jesús y las consecuencias del pecado. Jesús sufrió las consecuencias de nuestro pecado para traernos paz y sanidad. Y nosotros que ya leímos en Isaías 53, nosotros ya recibimos la sanidad. Gracias a Dios recibimos la sanidad espiritual. Pero nuestra lucha sigue acá en la tierra. Dice en la página 28, dice, como creyentes debemos entender que las consecuencias del pecado no siempre ocurren aquí en la tierra. Ya hablamos de la muerte física, pero también estamos hablando del justo juicio de Dios, ya sea en el tribunal de Cristo o ya sea en el juicio del gran trono blanco. Hay criminales que nunca son atrapados por la policía y hay inocentes que sufren por pecados que no cometieron. Un ejemplo de eso es las cárceles. En realidad desearíamos que la vida en esta tierra fuera más justa, pero no es así. ¿Cómo lidiamos con la frustración que esto provoca? Que a veces nos sentimos frustrados. El Salmo 73 nos guía en la respuesta. En este pasaje, Asaf lidia con este mismo sentimiento al ver la prosperidad de los impíos y nos ayuda a recordar la verdad. Dice así, el Salmo 73, versículo 3 al 5. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. ¿A usted les ha tocado eso? A mí sí me ha tocado eso. Y la pregunta es, ¿en qué momentos te has sentido como el salmista se ha sentido? Ahí vamos a eso. Cuando uno ve que los chicos malos tienen grandes mansiones, tienen aviones privados, tienen sus negocios a flor de piel, aunque sean negocios ilegales, y como que nada les pasa, y como el amor, el dinero corrompe, ahí es donde vemos, pongamos ese ejemplo. O también el ejemplo cuando ocurren masacres o ocurren cosas contra la vida de personas inocentes y esas personas no son cogidas, pues no son detenidas y siguen huyendo y no se les hace una justicia a esa persona. Sabemos que esa justicia la va a hacer es Dios, que aunque ellos no den, no respondan aquí ante esas cosas, van a responder allí ante Dios. Voy a leer el Salmo 73, 27, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿Alguien quiere hacer un comentario con esto? ¿Quién hará justicia finalmente y cuándo será esto? Ya lo sabemos, tenemos la respuesta y la hermana Luz Marina nos acaba de dar una perspectiva con respecto a lo que va a ocurrir con la justicia divina. Mire, yo les pongo un ejemplo. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Vemos gente muy religiosa, tienen altares en sus casas, prenden 20,000 velas, tienen imágenes, pero su vida es una vida de pecado. Entonces a veces pensamos, ay no, él es muy religioso, él tiene a Dios en su corazón, pero resulta que su vida es una vida de pecado. Y a veces pensamos que estamos cerca de Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Eso está en el Salmo 73, 25, 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Dónde debe estar nuestro gozo como creyentes? En la justicia divina. En la terrenal, ellos también están en pecado. Como decía la hermana Marina, muchas veces cogen a los criminales y al poquito tiempo salen libres.
Hay corrupción. El hombre de por sí, por eso dice en Romanos 3, no hay uno bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno. Y son palabras de revelaciones divinas de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado está en cada uno de nosotros. Dios usa las consecuencias de nuestro pecado para mostrarnos nuestra necesidad. El hombre que pierde a su familia por su infidelidad, el joven que atropella a alguien por manejar ebrio, la mujer que pierde a sus amigas por hablar mal de ellas. Todos entienden que el pecado destruye. Sin embargo, las consecuencias por sí mismas no son una motivación necesaria para ser transformados. ¿Sí? Pablo lo explica en 2 Corintios capítulo 7, dice del 9 al 11. Dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, o sea, ya vino la consecuencia del pecado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. O sea, si yo cometo una falla y yo no me siento contristado, no va a haber arrepentimiento. Eso se llama ya conciencia cauterizada o corazón endurecido. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Cuando nosotros nos acercamos a Dios a través de esa tristeza que produce como consecuencia nuestros actos, tiene que venir, ante el conocimiento de Dios, tiene que venir un arrepentimiento. Y ya sabemos que el arrepentimiento es un reconocimiento y a la vez un papel que cumplir, pedir perdón o perdonar. ¿Cuáles son las dos clases de tristeza que existen? Ya se las dije. Yo soy como esos maestros que les dan la respuesta a los alumnos antes de hacer la pregunta. ¿Cuáles son las dos clases de tristeza que existen? A ver si prestaron atención. La tristeza según Dios Es arrepentimiento. La y tristeza según la tristeza según el mundo, que es, produce muerte. sí, el remordimiento ya es una cosa que no es como el miedo, el castigo, cuando uno realmente no hubo esa contrición, no hubo ese arrepentimiento. Ese produce ¿Por, muerte. por qué son distintos los resultados de cada tristeza? A veces vemos una persona triste por una situación, pero el discernimiento de nosotros nos tiene que llevar a saber qué tipo de tristeza está ocurriendo allí, según Dios o según el mundo. Recordemos que la tristeza es una consecuencia del resultado de un pecado. La tristeza, según el mundo, se basa en las consecuencias del pecado. ¿Por qué crees que produce muerte? ¿En quién se enfoca? ¿En Dios o en nosotros? Repito, la tristeza, según el mundo, se basa en las consecuencias del pecado. ¿Por qué crees que produce muerte? ¿Nadie? Pastor, lo voy a poner a hablar a usted. Es que ya lo hemos repetido muchas veces. Sí, Si no, o si sea, el Es la misma arrepentimiento cosa. de Dios trae arrepentimiento y produce Ujú, salvación, vida. La que del mundo es pasajera y se enfoca en ello, en el momento, en la situación y no hay arrepentimiento. exacto.
Sí, dice así, ¿en qué crees que se basa la tristeza según Dios? O sea, es Dice, como que vamos a leer el Salmo 51:4. Es en la contrición, en el arrepentimiento, en buscar esa Dice así, pureza. contra ti Sí, solo he pecado y Ajá. he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esa es la tristeza según Dios. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento. Lo único que puede transformarnos es la tristeza según Dios, no la tristeza del mundo. Las consecuencias del pecado son una advertencia que debería guiarnos a Jesús. Lo peor del pecado no es lo que nos causa a nosotros, sino lo que ocasionó en Cristo. Nuestro pecado llevó a Cristo a la muerte y eso debería entristecernos hasta que deseemos solo serle fieles a Él. Tremendo llamado. Mis hermanos, si hay algún comentario, alguien quiere hablar, los micrófonos están abiertos, te puede expresar lo que quiera. Por aquí algunos escriben en el chat, pero sería bueno escuchar las voces de ustedes. Bueno, mi hermano Pedro, que fue el que dio la enseñanza hace 8 días, no sé. yo digo que lo del arrepentimiento, cuando alguien peca, pudiéramos decir que hay un arrepentimiento genuino, que es ese arrepentimiento cuando uno realmente se siente que ofendió a Dios, pues. Y hay otro arrepentimiento que no es el genuino, que la gente lo hace básicamente por lo que las personas que están alrededor vean, pues, que te estás arrepintiendo. Es como que está dirigido hacia que las personas que tienes cerca este, te validen, pues, porque tú manifiestas un arrepentimiento. Pero el genuino es aquel donde tú sientes un dolor profundo por haber ofendido, pues, y por ir en contra de la voluntad, el pensamiento y las normas que Dios quiere que nosotros sigamos, pues. Sí, y ese arrepentimiento sin esa contrición tiene nombre, se llama remordimiento. Exacto, eso que iba a decir. El que nos lleva a Dios es el arrepentimiento, el remordimiento no lleva a Dios. Es para Sí, quedar bien con todo el mundo. diferente, el Ese remordimiento fue es el que dije yo al principio, sí, el remordimiento. algo momentáneo, que Ujú. seguimos en la misma, pero el arrepentimiento es tal como tú dices, Pablo, va a crear un dolor, una amargura, una tristeza por haber ofendido a Dios. Y se busca esa reconciliación porque se entiende que el pecado no va a estorbar con la comunión con Dios. Sí. Bueno, mis hermanos, Buena observación, Pablo. sí, claro que sí. Pastor, ya de pronto usted ya, eh, no sé si quiere hacer llamado para que los hermanos puedan leer el siguiente capítulo para que se preparen para dentro de 8 días. Claro, Eh, siempre es bueno venir con la espada afilada para poder desenvainar aquí, ¿verdad? no, y sobre todo que el tema tiene que ver con cada uno de nosotros, porque a veces nos consideramos muy buenas personas, Es pero que yo, yo me recuerdo me viene a la mente una persona que conocí que dice, es que yo soy tan buena. Que yo soy se, tan buena, no sé cómo me pasan esas va a cosas. ser buena la charla dentro de 8 días. Así que venga preparado para que nos retroalimentemos unos a los otros. Le recuerdo a los hombres que este sábado pues tenemos un encuentro a las 3 de la tarde ahí en la iglesia, así que los espero a todos. Eh, Vamos a orar para despedirnos, oremos por los que están enfermos, ¿no? Sigamos siempre, amados hermanos, en nuestras oraciones, recordemos a Fernando, eh, que de verdad que el proceso que está viviendo no es fácil, pero seguimos orando y confiando en que Dios hará su voluntad en él. Oremos. Damos gracias, Padre amado, por
el tiempo que estuvimos aquí hablando de tus negocios. Gracias por cada hermano que se conectó. Gracias por aquellos que participaron y también por los que no participaron, porque entendemos, Dios del cielo, que estamos aquí para aprender unos de los otros. Te doy gracias por el maestro de hoy. Bendícele, Señor, sigue dando entendimiento, conocimiento de tu palabra. Mira aquellos que están enfermos, que no se sienten bien, Señor, de salud. Te rogamos que tu misericordia los alcance. Especialmente te pedimos por Fernando, que ahí tú le fortalezcas, Señor, de la paz que él necesita en este momento tan crucial que está viviendo. Te damos gracias por ser tus hijos, por habernos elegido para salvación y no para condenación. Que el resto de este día podamos meditar en lo que hemos escuchado y repasar esos pasajes bíblicos que se leyeron. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Bendiciones Bendiciones para para todos. todos. Amén. Dios los bendiga a todos. Gracias. Una feliz noche para todos.